la Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran señora, no hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra contra Lucifer. Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra contra Lucifer. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, y aquí estamos en un nuevo vivo para tratar sobre un personaje mexicano, el presidente Benito Juárez, que, bueno, ha sido motivo de disputas entre el gobierno de México y un sacerdote argentino, el padre Javier Olivera Rabasi, director del canal Que No Te La Cuenten, que recomiendo muchísimo. Para hablar de este personaje, de este expresidente de origen zapoteca, que los zapotecas son los indios del sur de México, se me ocurrió invitar al analista político Miguel Salinas Chávez, director del Boletín de Información Inteligencia Estratégica, a quien agrego en este momento a mi canal y le doy la bienvenida. Hola Miguel, ¿cómo estás? Patricio, como siempre un honor estar contigo en tu canal tan exitoso y que tanta gente nos sirve como referencia para entender la realidad actual, pero además toda la parte histórica, ¿no? Que has hecho una labor extraordinaria, así que te agradezco el favor de la invitación. Gracias a vos. Miguel dirige el Boletín de Información Inteligencia Estratégica, que se los recomiendo a todos. Busquen el sitio web, ¿cómo sería? Es www, o sea, www.b de bueno, doble I de Ignacio, o sea, una I, luego otra I, e.org. Lo voy a repetir, www.biie.org. Miguel, yo este año he tenido que conversar con muchísimos mexicanos, incluso hasta me han honrado agregándome a la ilustrísima Orden de San Patricio de México, una orden originaria de Irlanda y que ha sido ahora tomada por México. Y me mandaron esta hermosísima bandera, vamos a ver si se puede ver. Sí, sí. ¿Se ve? Que es del heroico batallón San Patricio. Acá está, heroico batallón de San Patricio, ¿no? Que pelearon, eran irlandeses y algunos alemanes que combatieron junto a los mexicanos en 1847 contra Estados Unidos. Estuve invitado para un congreso en Guadalajara. Lamentablemente el tema de mi operación me impidió viajar, pero todos los mexicanos con los que converso me parecen agradables, educados, cultos. ¿Qué le pasa a este presidente de México y qué problema tiene con los argentinos? Contanos un poco, porque últimamente ha opinado por lo menos de 3 argentinos. Bueno, de un politólogo, que es Marcelo Gullo, del padre Olivera Rabasi y también de Francisco Bergoglio, ¿no es cierto? Bueno, el problema que tenemos nosotros en México con este presidente es que yo creo que es la primera vez, quizá, no sé, pero creo que es la primera vez que tenemos un presidente que clínicamente está, bueno, es un enfermo mental, ¿no? Es un desquiciado y se podía diagnosticar así realmente, no como un descalificativo, como un calificativo, sino como una sentencia médica o clínica. Es un hombre que está fuera de sus cabales, obviamente, de hace mucho tiempo. Es un enfermo, no solamente mental, sino espiritual, porque hay que distinguir las dos cosas. Es un hombre lleno de odios, de rencores, de traumas, de complejos, y todo eso lo refleja en su gobierno y lo refleja en su actuar, en su hablar, además totalmente incoherente. Y por eso es que yo creo que ve con mucho recelo, envidia, coraje y pues no sé, lo que más quieras agregar, a los argentinos, así como ve también a los españoles, ¿no? Como que les debe, como que nos debieran facturas históricas por la conquista, en fin, una serie de insensateces que ha dicho que reflejan este problema que él tiene ya muy acendrado de falta de oxigenación cerebral, que lo refleja en sus discursos diarios, ¿no? Entonces, el último al que quiso subir
al banquillo de los acusados hace unos días, pues fue precisamente a quien mencionaste, ¿no? Al final, al padre Javier Olivera Rabasi. Bueno, al final mencionaste a Bergoglio, pero digo antes que él. Y lo tomó precisamente porque él vino a una serie de conferencias sobre el tema de la guerra cristera. Creo que era a lo mismo que ibas a venir tú. Sí, vamos a ir juntos, pero bueno, okay. Lamentablemente me quedé con las ganas. Bueno, esperemos que haya oportunidad de que vengas. Aquí sabes que vas a ser recibido pues muy bien. Y entonces, porque se refirió el padre Olivera Rabasi a Benito Juárez, que es el gran modelo y de quien López Obrador se siente la reencarnación en el siglo XXI, el padre Olivera Rabasi se refirió a Benito Juárez como el indio, pero resulta que, pues es que era un indio, o sea, no se le puede llamar de otra manera. Es como si a mí me dijeras el mestizo Miguel Salinas, pues, ¿qué iba a decir? Ni modo que esperar a que me dijeras el nórdico, ¿no? Pues obviamente, pues yo me siento muy orgulloso de mis raíces, como yo me imagino, no sé si Juárez llegó a renegar de sus raíces indígenas o no. La realidad es que él fue un presidente que trató muy mal a los indios, entonces a lo mejor ese complejo que él tuvo contra sus hermanos de raza, pues López Obrador también lo hereda y se siente agraviado porque le llamen indio, pues al indio Benito Juárez, ¿no? Contanos un poco quién era Benito Juárez. Bueno, Benito Juárez fue como tú mencionaste al principio, un indio de la región sur de México, de un estado que se llama Oaxaca, un estado con muchísima cultura prehispánica, gran riqueza material también, de recursos naturales, pero es un estado con mucha pobreza y mucha ignorancia, también porque está muy arraigado, muy acendrado también los usos y costumbres de la población indígena. Benito Juárez nació en 1815 en medio de la Guerra de Independencia de México y pues no hubiera tenido ninguna oportunidad de desarrollarse ni de salir del entorno en el que le tocó nacer, a menos si no hubiera sido gracias al patrocinio y al apadrinamiento de un señor muy piadoso que lo matriculó en el seminario menor de Oaxaca con la idea de que él recibiera la instrucción que no iba a tener de otra forma. Benito Juárez entonces empezó a tomar lecciones de religión, de latín y de historia y matemáticas y gramática, etc. Y en algún momento de su adolescencia, pues fue pues reclutado por las logias masónicas que le vieron quizá muchas ambiciones, y de ahí lo sacan del seminario, él sale del seminario y empieza a renegar de la fe católica, y de ahí se va a estudiar leyes y después entra como diputado local, ya en el México independiente obviamente, y después empieza un ascenso que lo lleva a la gubernatura de su estado, de Oaxaca, y posteriormente sigue ascendiendo y entra al gabinete del presidente en ese momento, es nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia, y cuando este presidente es depuesto, ¿no? Benito Juárez se autonombra presidente cuando había un presidente legítimo que era Félix Zuloaga, y él se autonombra presidente porque era el presidente de la Suprema Corte, y él decía, bueno, pues a mí me corresponde por escalafón subir a la presidencia, aun cuando la representación de 27 estados del país, que eran la totalidad del territorio nacional en ese momento, o la mayoría, eligen como presidente y reconocen como presidente único y legítimo de México a Félix Zuloaga, y además también lo reconoce el Congreso y por si fuera poco, las naciones pues de todo el mundo con las que México tenía relación lo reconocen como presidente. Entonces no había dudas de quién era realmente el verdadero presidente de México, pero Benito Juárez se autonombra junto con 5 testigos y él se proclama presidente y empieza lo primero que hizo fue declarar la moratoria a los pagos de la deuda externa que se tenían con principalmente Inglaterra, Francia y España.
Y entonces, en ese momento, si en algún momento me quieres, No, que estás embaladísimo y es muy interesante. Ok, entonces, el asunto con Juárez fue que él declara la moratoria a los pagos de la deuda y eso inmediatamente enciende las señales de alerta a nivel internacional. Pero antes de esto, de que él declara la moratoria, él aplica una serie de medidas totalmente coercitivas contra la Iglesia a través de un conjunto de leyes conocidas como las leyes de reforma de la Constitución que se aprobó en 1857, de la cual él también formó parte para redactarla y después la impulsa y la aplica. Ahí en esa Constitución se determina el robarle los bienes a la Iglesia, las escuelas, hospitales, orfanatos y todos los bienes que la Iglesia mantenía y sostenía en base pues a bienhechores y a la obra que durante pues 300 años hizo de manera altruista, ¿no? La Iglesia, pues los liberales del grupo de masones yorquinos, que era la logia a la que pertenecía Benito Juárez, pensaron que por qué la Iglesia no cobraba esos servicios si era tan rentable. Entonces ellos se los roban a la Iglesia para convertirlos en negocios privados, ya que dejaran de ser instituciones de beneficencia pública y se convirtieran en negocios. Entonces se subastan y los mismos miembros del gobierno de Benito Juárez empiezan a comprar estos bienes para ahora cobrar lo que la Iglesia siempre regaló. Eso provocó una guerra civil que además, como consecuencia de esa guerra civil, Benito Juárez sale huyendo del país, lo cual, suponiendo que en algún momento dado, vamos a pensar que hubiera sido realmente el presidente legítimo, que no lo era, pero suponiendo que lo hubiera llegado a ser, en el momento de salir del territorio nacional sin el permiso y la autorización del Congreso, en ese momento dejaba de ser presidente. Eso estaba estipulado en la ley, en la Constitución de 1857 que él mismo había firmado. Entonces él mismo violentó la propia ley que él ayudó a promulgar y aplicar y regresa a México, fue a pedir el apoyo y el auxilio de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos lo respalda en su negativa a pagar la deuda a las naciones europeas y eso trae como consecuencia que venga una expedición de Inglaterra, Francia y España a México para saber realmente cómo estaba la situación, porque de repente un día amanece un loco, estilo López Obrador, diciendo que él era el presidente legítimo de México y que no iba a pagar la deuda externa. Entonces vienen las potencias a ver qué es lo que realmente estaba sucediendo. Ellos llegan y encuentran pues un doble gobierno y además que Juárez pues tenía el respaldo de Estados Unidos, pero había un gobierno legítimo. Entonces las naciones, principalmente España e Inglaterra, pues se regresan, la misión expedicionaria que mandaron, pues regresa a sus territorios porque dicen, bueno, aquí no hay peligro porque Juárez no es el presidente es Félix Zuloaga, y Félix Zuloaga reconoce la deuda del gobierno mexicano y la va a pagar. Bueno, pues no hay nada que perseguir. Sin embargo, Francia tenía otra agenda diferente. En ese momento Francia estaba compitiendo con la hegemonía, digamos, del mundo, con esta naciente potencia que estaba surgiendo con muchos bríos, que era Estados Unidos. Y Francia vio la oportunidad de debilitar a que se iba a convertir en un competidor de sus intereses geopolíticos. Y entonces ellos sí decidieron venir, porque además un grupo de mexicanos pidieron la intervención de alguna casa reinante en Europa para que vinieran a reinstaurar el imperio que había sido derrocado, el imperio de Agustín de Iturbide, un imperio católico, y querían que se reinstaurara precisamente porque ya habían causado muchas calamidades los grupos masónicos liberales. Eso trajo como consecuencia que Francia viera con buenos ojos una posible intervención en México y con una alianza que acababa de hacer el emperador francés con la casa reinante austriaca y además pues con Napoleón III. Así es, Napoleón III, y que a su vez estaban asociados con Bélgica, la corona de Bélgica. Entonces le ofrecen esta corona al
hermano menor del emperador al hermano menor del emperador del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que era Maximiliano de Habsburgo, que estaba casado con Carlota, hija del rey de Bélgica. Entonces, vi en esta pareja que en ese momento gobernaban, si no mal recuerdo, una parte del norte de Italia, y ellos ahí eran, digamos, los regentes, y entonces viajan desde allá, de Italia a México, y se instalan y gobiernan a partir de 1861, que ellos llegan, a 1867, que es finalmente derrocada esta intervención, la cual Juárez pues apoyó en todo momento con el gobierno norteamericano, y desde lo que vamos a hablar a lo largo de este programa, pues de quién fue Juárez. Ya vimos esto que acabo de presentar, básicamente es nada más como la entrada, es como el marco para entender la figura de Juárez y cuál fue su papel en la historia de México. Acá tenemos una imagen del emperador Maximiliano. ¿Qué tal fue como emperador de México? Mira, fue una figura muy interesante porque hay que verlo realmente pues, sin apasionamientos, ¿no? Mucha gente contraria a Juárez, yo soy un opositor, por supuesto, convencido de Benito Juárez y convencido de que él fue un gran traidor de México. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero la figura de Maximiliano muchos lo toman como un héroe que vino a redimir nuestra patria. Bueno, hay que distinguir dos cosas. Aquí se jugaron pues dos agendas, o tres agendas diferentes que nunca estuvieron caminando juntas, pero nunca fueron iguales. Una de esas agendas fue la de los ritos masónicos. Otra de las agendas fue la de Maximiliano, Carlota, y otra agenda, una agenda distinta era la del emperador francés, y otra distinta era la de los conservadores mexicanos. ¿Por qué digo que eran estas cuatro agendas? Bueno, la masonería del rito escocés, que era a la que pertenecía Maximiliano, venía con la intención de arrebatarle el poder y el control en México que tenía y que estaba ejerciendo desde 1822 más o menos, o 23, el rito yorquino, es decir, era un conflicto entre dos ritos distintos. El rito yorquino, que representaba, digamos, a la revolución, al nuevo mundo, Estados Unidos, etcétera, contra el rito escocés, que representaba a las monarquías y a este modelo, digamos. Ahora, una pregunta, hay algo que me llama la atención. ¿El rito escocés representaba los intereses de Francia? ¿De la Francia de Napoleón III? Bueno, lo que pasa es que ahí es donde te digo que venía otra agenda, porque Napoleón tenía sus propios intereses que no tenían que ver con esa agenda masónica. Es decir, había una masonería que era la que respaldaba a Maximiliano, que traía esos intereses, pero Napoleón III tenía otras intenciones. Él no le importaba el conflicto entre masones. Lo que él quería básicamente era debilitar a Estados Unidos y que él tuviera el control o la suficiente influencia en América para evitar que Estados Unidos se convirtiera en lo que se convirtió, que fue este gigante al cual ya no hubo forma de competirle. La manera en la que ellos vieron, en la que Francia vio el emperador, que podía jugar un factor de inclinar la balanza a su favor, era precisamente entrando a México, porque sabía además que estaba la guerra de secesión en Estados Unidos, y entonces Francia también iba a prestar ayuda a través del norte de México hacia el sur de Estados Unidos, que había sido el norte de México, estos estados que se habían rebelado por el asunto supuestamente de la esclavitud, pero todos los estados en conflicto, pues resulta que tenían una gran influencia católica, porque habían sido territorio novohispano, y estaban en pugna contra los territorios del norte, que eran protestantes. Entonces realmente el pretexto fue la esclavitud, pero no es así, porque los esclavos del sur tenían mucho mejor trato y eran mucho mejor considerados que los esclavos en el norte, porque los esclavos en el sur, por esta cultura católica, eran tomados como siervos, pero no como esclavos. Es decir, tenían ciertas libertades que no tenían en el norte, ¿no? Entonces Francia traía esa agenda. Además, Sí, adelante.
Solamente te digo una cosa. Napoleón III, que estaba casado con una aristócrata española, Y en el católica. fondo, claro, su concepción era católica, porque él defendió los estados pontificios, quiso frenar a Bismarck, con el cual había un choque cultural, ¿no es cierto? Porque Bismarck, no le voy a negar su patriotismo y su amor por Alemania, pero cuando inicia la Kulturkampf, la guerra cultural, era una guerra en realidad contra el catolicismo. No por un espíritu masónico o por un espíritu anticlerical o por un espíritu, lo que sería el modernismo de hoy, así anticlerical berreta, sino que lo veía como un obstáculo para la grandeza de Alemania. Por ejemplo, le molestaba que el Kaiser fuese amigo del Papa León XIII. Obviamente que el Kaiser hacía lo que quería y le iba a visitar al Papa las cantidades de veces que quería, ¿no? Incluso se dice que el Kronprinz, el hijo de lo que sería el príncipe de la corona, ya tenía un acercamiento muy fuerte con la Iglesia Católica en momentos en que ya se veía, digamos, a la Iglesia luterana como una iglesia que ya venía en caída, ¿no? Y la Iglesia Católica estaba muy fuerte a fines del siglo XIX, por lo menos en su impronta, aún perdiendo los estados pontificios, tenía una impronta cultural hacia Roma, era la capital del mundo. Lamentablemente, con la pérdida de los estados pontificios, Roma se convirtió en la capital de un estado más, dejó de ser esa capital universal. Pero yo creo que Napoleón III veía eso, porque tengo entendido que Maximiliano no fue un gobernante de características masónicas, creo que fue un gobernante cristiano también, o me equivoco mucho. Bueno, no, la verdad es que no fue católico. Esa fue la decepción que tuvieron los conservadores católicos en México, que al invitarlo, pensando que pertenecía a una familia católica, ¿no? Los Habsburgo, y que a su vez su esposa Carlota pues venía de una casa reinante católica como era la de Bélgica, pues ellos consideraron que Napoleón iba a derogar las leyes de reforma, que era lo primero que ellos esperaban que hiciera, que él iba a devolver los bienes a la iglesia, es decir, iba a revertir toda esta maldad que habían hecho los liberales, y la sorpresa fue que no solamente no lo derogó, sino las confirmó Maximiliano, porque él también era liberal, él era masón y coincidía en mucho con el ideario de Benito Juárez realmente. Entonces, incluso en alguna carta por ahí que le dirigió, o él en alguna de sus reflexiones, pues comentó que si Juárez y él se hubieran llegado a reunir, hubieran hecho una gran labor. Incluso le ofreció un espacio en su gabinete, digamos, de gobierno, Maximiliano, a Benito Juárez, ¿no? O sea, a ese punto de afinidad él sentía con Juárez, no es que tuvieran puntos contrarios. Por eso fue que te digo, eran diferentes agendas. Los conservadores católicos tenían la idea de que él iba a venir a hacer esto, y cuando vieron que no, perdió el apoyo y el respaldo de esta gente que lo había traído, y eso fue lo que hizo que se desmoronara aparte, ¿no? Bueno, se sabe que en realidad Maximiliano tenía ciertas diferencias con su hermano, con el emperador austrohúngaro, que sí era un emperador católico. Entonces, medio que había una cosa de sacárselo encima. Hay una película en blanco y negro donde se ve una conversación entre Benito Juárez y Maximiliano. Y Maximiliano le explica las bondades de la monarquía. Y dice, ¿y por qué no puede ser un presidente? Lo que pasa, dice, que el monarca se prepara para la historia. Sí. Y debe gobernar en función de la historia. Un presidente electo gobierna por un periodo y por intereses cercanos y momentáneos, ¿no es cierto? Pero claro, bueno, esa película parece que refleja una conversación real que tuvieron Maximiliano y Benito Juárez. Bueno, yo no sé si se llegaron a reunir realmente. Yo sé que sí hubo cuando menos algún intercambio de misivas, cuando menos de parte de Maximiliano hacia Juárez. No sé si le respondió Juárez, pero a lo mejor ese diálogo fue un poco como una representación de este intercambio epistolar. Pero la realidad es que te digo, Maximiliano traía su agenda personal propia, que no era la de los conservadores católicos, que eran los que lo trajeron, tampoco era la de Napoleón. Napoleón tenía su propia agenda, y además los grupos detrás de Maximiliano, los grupos masónicos escoceses, del rito escocés, que son los que lo impulsaron y lo apoyaron, traían su propia agenda, es decir, venían 4 agendas distintas que confluyeron, pero al final de cuentas no pudieron homologarse, por supuesto, porque cada una buscaba una finalidad distinta. Entonces, aquí cuando se enfrentan, digamos, o cuando en el momento de quererlas homologar es cuando vino este rompimiento, como era lógico, y quien salió ganando, para desgracia de México, pues fueron los intereses de las logias yorquinas, que no significa que fueran peores o mejores que las escocesas, porque la masonería iba a ser igual
de destructiva, no importa el rito, pero... Miguel, sí. hacemos un resumen de las 4 agendas. Uno era la del emperador Napoleón III, que simplemente quería una mayor influencia de Francia en América para reducir la influencia estadounidense, que ya le había quitado a México varios millones de kilómetros cuadrados. Esa es una. Así es. Después está la de Benito Juárez y los ritos yorquinos. ¿Cuál era esa agenda? Bueno, la agenda, no, esa es la segunda agenda, es la del rito escocés, que quería arrebatarle la influencia y el control de México al rito yorquino. Esa era otra agenda de grupos que estaban detrás de Maximiliano, que él los representaba, y no sé hasta dónde él, bueno, traía esa convicción, ¿no? Pero además venía la agenda propia de Maximiliano, esa es la tercera, que era precisamente lo que tú mencionaste, la de quizá deslindarse un poco de su hermano y hacer trazar su propio destino y jugar su propia aventura en este nuevo mundo. Por eso a Maximiliano lo mejor que le pudo haber pasado es que lo fusilaran aquí en México. Él no quería regresar a Austria fracasado, ¿no? Derrocado y fracasado y además en bancarrota. Esa era la tercera agenda. Y la cuarta es la de los grupos católicos conservadores, que son los que invitaron y le ofrecieron la corona imperial a Maximiliano, que esperaban una restitución de los bienes de la iglesia y que derogara las leyes de la Constitución de 1857, que se conocen genéricamente como las leyes de reforma. Como no sucedió nada de esto, es decir, ni Francia logró arrebatar el control o debilitar la influencia de Estados Unidos en América, el rito escocés no logró arrebatarle el poder a las logias yorquinas, Maximiliano no logró imponer su figura como el gobernante triunfador en América, y los conservadores no lograron derogar las leyes de reforma, pues evidentemente esta expedición pues sí fue un fracaso en todos los sentidos. Ahora, Maximiliano sí hizo algunas obras de gobierno interesantes que todavía se preservan, ¿no? Por ejemplo, él creó el primer museo de historia de México. El paseo, si tú has estado en la Ciudad de México, no sé si has venido, pero el paseo más hermoso que existe en la Ciudad de México, que es el Paseo de la Reforma, mal llamado de la Reforma por estas leyes, pero que se llamaba el Paseo del Emperador, que unía el castillo de Chapultepec, que está en una loma en el bosque de Chapultepec, y que conectaba con la avenida central que desemboca en el Palacio Nacional. Ese paseo, que era el Paseo del Emperador, pues es la avenida, es como la avenida más hermosa que hay en la Ciudad de México, y fue un trazo, diseño e idea de Maximiliano. El grito, la ceremonia del grito de independencia que se celebra cada 15 de septiembre, arengando a la gente, haciendo una representación de lo que hizo el cura Miguel Hidalgo el 16 de septiembre, amaneciendo el 16 de septiembre, tocando la campana en Palacio Nacional, también fue una idea original de Maximiliano. En fin, hay otras muchas cosas que pudiéramos rescatar de lo que hizo, porque él tenía ese pensamiento un poco, digamos, de avanzada, ¿no? Como un déspota ilustrado que era, y pues algunas cosas pues fueron interesantes lo que hizo, ¿no? Pero pues él venía en un plan, en otro sentido, y por eso perdió un poco el contacto con la realidad, acabó perdiendo pues la guerra, ¿no? Acá tengo una imagen de la Legión Extranjera Francesa en México. En algún momento la Legión Extranjera se retira, ¿no? Y lo deja abandonado, ¿no? Bueno, cuando Francia yo creo que reconoció que seguir tratando de influir en cuando la facción de Lincoln triunfa en la guerra civil, Francia se da cuenta que ya no tenía forma de poder mantener, o ya no tenía sentido o interés para ellos mantener una expedición aquí, que ya no iba a llegar a ningún lado más que a sostener de manera artificial el gobierno de Maximiliano, que además ya se manejaba por su cuenta. Pero aparte, ya Francia había llegado como a un arreglo de, vamos a decir, como de concordia con Estados Unidos, y entonces es cuando decide retirar su apoyo y sus tropas, y ya dejan a Maximiliano pues a su suerte. Y es cuando Carlota, que además ya aquí en México habían perdido el apoyo, como te decía, de los grupos conservadores católicos, que eran los que lo habían invitado, es cuando Carlota regresa a Europa buscando el apoyo del Papa
y buscando el apoyo de su papá, el rey de Bélgica, y pues no tuvo el apoyo de ninguno de los dos, aparte que en cuanto llega Carlota, pues ya se le declara la locura completa y pues ya la retienen ahí en el palacio me parece que de Miramar, allá en Bélgica, y ya ahí se queda, ya no vuelve a salir, y Maximiliano pues aquí termina fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro, y bueno, pues fue un final como de novela que así es como lo deseó tener Maximiliano, porque él no quería regresar, como te decía, fracasado a Francia. Hay toda una historia mítica de que él terminó escondido en la República de El Salvador, ¿cierto? Hay toda una historia. Sí. Es como una esas leyenda. son cosas. Es como la misma leyenda que tú has de conocer muy bien de que Hitler estuvo en Argentina, en la Patagonia. Claro, no sé, que andó acá por Buenos Aires y murió. Es más, esa leyenda sigue hasta ahora, ¿no? Están los que dicen que murió en Bariloche, otros dicen que murió en la provincia de Entre Ríos y otros que murió en Asunción del Paraguay o en algún lugar del Paraguay. Pero yo presumo que esas son cosas que se dicen como para estirar la figura, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, porque sí hay pruebas documentales, ¿no? De hecho, una de las grandes afrentas de Juárez contra la masonería, aunque él era masón, pues fue que hubiera fusilado a Maximiliano, porque uno de los códigos de ética, o si se le puede llamar ética a lo que tienen como reglas los masones, es que no se pueden matar entre ellos, es como una hermandad y que no pueden hacer lo que sea, pero no se pueden matar. Así que Bueno, hasta Víctor Hugo le mandó una carta a Juárez, a Benito Juárez, ¿no? Diciéndole al gran escritor francés, su obra ha sido extraordinaria, su perdón sería sublime, ¿no? Sí. Y le dice, demuestre a un emperador cómo la república triunfa perdonándole su vida. ¿Y a qué se vio el capricho de fusilarlo? ¿Era necesario fusilarlo? ¿No podían subirlo a un barco y mandarlo de vuelta a Europa? Sí, claro. Lo que pasa es que Juárez era un hombre miserable, era un hombre sin entrañas, y esa era él así procedía. De hecho, en la guerra de intervención francesa, el militar más destacado que hubo en la guerra pues fue Porfirio Díaz, un general que fue el que realmente derrotó al ejército francés en 2 ocasiones. Lo derrotó el 5 de mayo de 1862, si no mal recuerdo, y lo vuelve a derrotar en el 67, que es cuando ya toma la Ciudad de México y se la entrega a Benito Juárez. En todo ese transcurso, la instrucción de Juárez era que a todos los presos militares los tenían que fusilar, así. Y entonces Porfirio Díaz dijo, esto va en contra del proceder de las leyes militares en todo el mundo. No se puede fusilar a un detenido pues porque está inerme, no se puede defender, es un acto de bestialidad, no es humano hacer eso. Entonces se les puede tener preso y además estamos obligados a darles alimento y agua, ¿no? Cuando menos. Pero Juárez dijo no, los tienen que fusilar, y como Porfirio Díaz se negó en muchas ocasiones a fusilar a los presos, Juárez lo tomó como una afrenta personal y se enemistó con Porfirio Díaz, que fue además el verdadero héroe de esta guerra, y por eso fue que él quiso dar como esa lección matando al emperador como para simplemente mandar un mensaje. A lo mejor tú recuerdas cuando inicia la guerra de independencia en México, encabezada por Miguel Hidalgo y otros personajes muy reconocidos de la historia de México. Cuando los detienen en el norte del país en 1811, pues los fusilan y los decapitan. O sea, primero los fusilan y después les cortan la cabeza, y esas cabezas fueron exhibidas durante meses, de hecho creo que más de un año, en varios lugares de México. Uno de ellos muy representativo es en la ciudad de Guanajuato, y ahí estuvieron las cabezas como una manera de dar una lección a los que quisieran levantarse en armas. Entonces Juárez hizo lo mismo, básicamente, decir, si alguien quiere seguir este camino de invadirnos, pues este es el final que van a tener, ¿no? Supuestamente, pero fue un acto de abuso de fuerza, porque no tenía por qué fusilarlo, ya lo había derrotado, lo pudo haber mantenido en la cárcel. Hay algo en el carácter mexicano un poco sanguíneo, ¿no? Bueno, le brotó esa parte indígena, ¿no? De come humanos, como lo hacían los aztecas, ¿no? Y ahí, pues esa parte obcecada, que ya no reacciona a ningún instinto humano, sino básicamente es como un depredador,
que simplemente tiene la sed de la sangre y lo manda a fusilar. Entonces, tengo entendido que hay un descendiente de Maximiliano que ha vivido en México hasta hace poco, que creo que falleció. Fue un miembro de la Casa de Habsburgo. Nacido en Austria, pero que estuvo viviendo en México, ¿no es cierto? Ajá. En la ciudad de Cuernavaca, que está como a 50, 60 kilómetros al sur de la Ciudad de México, vivieron ahí mucho tiempo, décadas, ¿no? De hecho, bueno, que dices que murió, ¿no? Pero ha sido un asentamiento de la familia Habsburgo durante mucho tiempo. No sé si venga desde el tiempo de Maximiliano, porque él no tuvo descendencia, de hecho. No, ellos vinieron después y uno de ellos reclamaba una sucesión hereditaria, me parece, ¿no? Bueno, o por lo menos se lo veía siempre hablando muy bien de México y de este pasado habúrgico de México. Los Habsburgos hay que reconocer algo. Yo siempre digo, los austríacos, viste que tenemos, leyenda negra tenemos en todos los países, que es básicamente un ocultamiento de la verdad. Y yo le preguntaba a un español casado con una austríaca, decime, tu mujer y los austríacos en general, ¿saben que ellos unieron el globo terráqueo? Lo hicieron vía corona española, pero eran Habsburgos, ¿no? Sí. Los que unen, son los Habsburgos los que se unen con la dinastía china y unifican el globo terráqueo. Entonces, me dicen, no son conscientes. Como que es una dinastía que alguna vez fue imperio en Austria, un poco de idea de Hungría, pero no tienen la idea de que ellos reinaron por medio de España, que reinaron en todo el orbe y que lo unificaron. Sobre México tampoco hay una idea muy concreta, es decir, a los pueblos les han borrado la historia, ¿no es cierto? Bueno, los franceses, los crímenes de la Revolución Francesa, el genocidio en la región de la Pandé, prácticamente ha sido ocultado. Los crímenes del anglicanismo en Inglaterra también han sido ocultados, ¿no? Algunos han sido más exitosos en la venta de la propaganda interna. La corona inglesa fue bastante hábil. Los franceses fueron hábiles en vender una república que fue sanguinaria. Fíjate, Francia hace 230 años que no tiene paz. Desde 1789 no ha tenido paz. Si vemos todos los procesos que ha tenido, 5 repúblicas, restauraciones, revoluciones, derrotas mundiales y guerras mundiales, no ha tenido paz. Y no la tiene hoy, con el problema de la inmigración islámica. Pero es curioso esta historia porque uno ve que todavía en los Habsburgos hay un sentido de tradición y un sentido de fe. Y algunos pueblos todavía guardan. Por ejemplo, me llamó la atención que Hungría nombró a un Habsburgo como embajador de Hungría ante la Santa Sede. Entonces, eso es bastante llamativo. Quería preguntarte lo siguiente. Vamos a este señor, a López Obrador, que viene a reclamarle cuestiones a España. Pero el tratado de España y México ya tiene muchos años. Uno es ¿no? El tratado en la Villa de Córdoba entre los señores O'Donoghue y don Agustín de Iturbide, primer jefe del Ejército Imperial de México, de las 3 garantías. Sí. Pero luego tenemos el Tratado de Paz Definitivo de 1836. ¿Cierto? Sí. Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre la República de México y Su Majestad Católica, ¿no es cierto? Sí. Acá tenemos otra imagen de... Entonces te pregunto, ¿a qué viene esto de después de 1836 a la fecha? Estamos hablando de 185 años. Ajá. ¿A qué viene el retraso de López Obrador de venir a pedir, exigirle a España después de 185 años? Es un periodo largo, ¿no? Claro. Venir a pedirle planteos, a plantearle reclamos por un periodo anterior, de 500 años. Bueno, antes de pasar a responder esta pregunta, nada más déjame terminar con la figura de Juárez, porque al final de cuentas este programa está dedicado a estudiar por qué este loco que estamos viendo en la pantalla se siente una reencarnación de Benito Juárez y por qué es el peligro. Bueno, Juárez, simplemente para terminar la idea, en su afán de derrotar al ejército francés, ofreció, y en eso fue en parte una de las razones por las cuales se le considera el más grande traidor en la historia de México. Juárez ofreció la soberanía de México al gobierno de Estados Unidos a través de un tratado que se llama o se conoce como el McLean-Ocampo. McLean era el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y Ocampo, Melchor Ocampo, era el de México. Y entre los dos firmaron un acuerdo y por eso se llama McLean-Ocampo, en el cual se le ofreció
a Estados Unidos a cambio de su apoyo militar y en dinero, en la intervención francesa, se le ofrece un paso a perpetuidad por 3 corredores que van en el norte del país con un ancho de 50 kilómetros que iba a controlar el ejército norteamericano. Es decir, supuestamente Benito Juárez, que fue el que propició y el que provocó la invasión francesa, bueno, no supuestamente, él fue el que la propició, quiso remediar una intervención propiciando otra segunda, ¿no? Con Estados Unidos. O sea, es una locura porque esto refleja la calidad de persona que era este hombre que con tal de mantenerse en el poder, le permitió y le entregó la soberanía de México a Estados Unidos, además de que le concedía un paso también a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec, que es la parte más angosta que hay en México. Tú sabes que México tiene como una forma de cuerno de la abundancia, y en la parte más angosta, pues siempre fue el paso que se buscó para no llegar hasta Panamá y hacer un canal transoceánico que conectara al Océano Atlántico con el Pacífico sin tener que rodear hasta Sudamérica, ¿no? Entonces, eso fue un proyecto muy antiguo que se quiso desarrollar, pero que finalmente Juárez le dijo a Estados Unidos, pues tú hazlo y tú quédate con él, no importa, así como Panamá, con tal de que me apoyes. Bueno, nada más era para terminar con la idea de por qué Juárez fue un traidor, un inmenso traidor a la patria, porque entregó la soberanía. Afortunadamente, y aunque parezca increíble, ese acuerdo McLean-Ocampo no fue ratificado por el Senado norteamericano porque le pareció tan atrevido y tan entreguista de parte del gobierno de México que ellos entendieron que iban a asumir la responsabilidad de un nuevo país, imagínate. Y ellos dijeron que no estaban en condiciones en ese momento porque estaban en medio de una guerra civil. Si hubieran estado en tiempo de paz, México pues no existiría como país, seríamos otro Puerto Rico, un estado confederado ahí, que ni somos norteamericanos, ni somos mexicanos, y somos una cosa ahí intermedia. Bueno, Estado libre, asociado, independiente de Puerto Rico. Creo que, ¿no? Ajá, así es, exactamente. Bueno, eso era para terminar con la idea y la figura de Juárez. Entonces, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué López Obrador ahora le gusta López Obrador? Todos tienen unas caras bastante peculiares, ¿no? Sí, bueno, pues porque este hombre sale a pedir cuentas y reclamaciones de algo que sucedió hace 500 años, ¿no? Como pasó hace 2 años, en el 2019, que se conmemoraron los 500 años de la llegada de los españoles a Tenochtitlán, y este año conmemoramos la caída de Tenochtitlán en 1521, los 500 años. Bueno, pues ahora López Obrador, porque, mira, para entender las locuras y los disparates de este hombre, hay que entender 2 cosas. Una es, ya te lo mencioné al principio, sus traumas, sus complejos, su patología psicológica, que es muy grave. Eso por un lado, pero por el otro es que López Obrador es el peor gobierno que hemos tenido en la historia de nuestro país. Ha sido un desastre completo en todos los rubros. No ha habido una sola obra de él que funcione. Todo ha sido un desastre. Entonces él busca constantemente inventarse temas que generen polémica para distraer la atención pública. Y en esos distractores, pues se le ha ocurrido inventar cualquier cosa. Al rato va a inventar que se descubrieron dinosaurios con alas y que México va a cobrar impuestos a todos los países que quieran venir a conocer. O sea, a ese nivel de locura está este hombre, porque lo que quiere es simplemente... A todas las líneas aéreas. ¿Cómo? A toda línea aérea le va a cobrar si descubre eso. Sí. Bueno, a mí me sorprendió, un día dijo que en México, como si hubiese existido hace 4.000 años, teníamos universidades cuando había bisontes en lo que es Nueva York. Hace 4.000 años no había México, no había universidades, los aztecas estarían hace 700 años, y por otra parte, hasta el 1520, los aztecas tenían la costumbre de comerse al vecino, es decir, como mucho tendría una escuela de gastronomía, cómo comerse al vecino sojuzgado. Pero a partir de 1520, te quiero mostrar una imagen que, a ver si vos la recordás, Hernán Cortés construye, hablando de obra pública, algo muy concreto, que es el hospital de Jesús, me parece. Que se llama. Lo puse en pantalla. Sí. Ahí está. Sí. Este hospital todavía existe.
Todavía existe y da el mismo servicio que hace 500 años, y ahí es donde está enterrado, en una capilla junto al hospital está enterrado pues Hernán Cortés. Sí, hay un trabajo muy interesante que te recomiendo buscar en Infobae. Es un artículo del profesor Pablo Schurman, donde habla de este hospital, ¿no es cierto? Sí. El Hospital de Jesús, creo que se llamaba, ¿no? Sí, Y tiene un nombre más largo, ¿no? Y Pablo Schurman en Infobae habla sobre la leyenda negra y sobre este Hospital de la Purísima Concepción y Jesús. Entonces, ese es el nombre. Y este hospital ese 500 años que está. Así es. Entonces, hasta 1520 los aztecas se dedicaban a comerse unos a otros, y a partir de 1520 empezaron a curarse unos a otros. Me parece que hay un avance. Ahora, esta obra extraordinaria que tiene 500 años y que ahí está, ¿no es cierto? Vamos a decirle al público que sobre este edificio original, el Estado de México, con mucho criterio, construyó, para mantener la obra original, un edificio ya moderno, pero recién en el siglo XX. Sí, A mediados del siglo XX, cuando fue necesario, bueno, ya eran los cambios en la medicina, en la cirugía, había que cambiar, y además había que hacer algo más grande, entonces lo hicieron alrededor de guardando esto, donde creo que funcionan todavía algunas oficinas del hospital, ¿no es cierto? Bueno, obra pública de este tipo no hay, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con el Tren Maya? Y también iba a ser un aeropuerto que parece que no tiene capacidad o no tiene funcionamiento. Digamos, hay 2 o 3 grandes obras públicas que quedaron ahí paradas con López Obrador, ¿no? Bueno, las 3 obras insignias de este gobierno es el aeropuerto Felipe Ángeles, que tú mencionas, es la refinería de Dos Bocas, que está en Tabasco, en el estado de donde él es oriundo, y el Tren Maya, supuesto plan y proyecto de cruzar toda la selva donde se asentó la cultura maya como una cuestión turística, pero que curiosamente está destruyendo los restos arqueológicos para hacer los trazados de las vías férreas, está destruyendo los restos arqueológicos que supuestamente tú ibas a ir a visitar. Entonces, como que no tiene mucho sentido ir a destruir el patrimonio histórico para que pase un tren donde vas a ir a conocer ese patrimonio histórico que ya no va a existir cuando pase por ahí el tren, porque ya lo destruiste. Así, a ese tipo de cosas que yo sé que mucha gente en Argentina va a creer que son exageradas y que no se pueden creer. Bueno, ese es el gobierno que tenemos. No, tenemos ejemplos parecidos, tenemos, no creas, tenemos algunos grados de locura. Las repúblicas hispanoamericanas demostraron ser un fracaso en estos 200 años, y básicamente con un sentido del abuso del poder, ¿no es cierto? Sí. Bueno, una pregunta. El aeropuerto Felipe Ángeles es otra muestra de la locura de López Obrador. El sexenio anterior, el de Enrique Peña Nieto, que se caracterizó pues, por su corrupción desbordante, pero que hizo obras interesantes, una de ellas dejó ya con un avance del 30% el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se va a convertir en el 5º más grande del mundo. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Iba a ser un aeropuerto que iba a competir con los aeropuertos más grandes de Estados Unidos, y la idea era convertirse en la base, digamos, en la conexión internacional de todos los vuelos de Sudamérica, de Centro y Sudamérica, que iban hacia Europa, que llegaran a ese nuevo aeropuerto, y de ahí, en lugar de hacer conexión en Houston o en Nueva York o en cualquier aeropuerto de Estados Unidos, hicieran la conexión desde la Ciudad de México y volaran directo a Europa. Igual, los vuelos europeos que iban a Asia llegaran directo a América, a México, al aeropuerto de México, y de ahí volaran hacia su destino final. Bueno, pues todo eso se acabó porque este loco de mente de López Obrador se le ocurrió cancelar la obra, aunque ya llevaba el 30% de avance, y la indemnización que va a tener que pagar y que estamos pagando con nuestros impuestos, porque él no está desembolsando nada, ya nos costó lo mismo, solamente la indemnización por haber suspendido la obra, ya nos costó lo mismo que si se hubiera terminado el aeropuerto, pero ahora no lo tenemos, así ese grado. Ahora, él está construyendo un nuevo aeropuerto en un lugar totalmente inapropiado, que era una base aérea militar, pero para vuelos pequeños, obviamente, no tenía la capacidad de ser un aeropuerto internacional, ni mucho menos, donde existe uno de los mayores
pues como asentamientos de restos fósiles que se han encontrado en México, y en medio de toda esa riqueza histórica paleontológica, pues están levantando este aeropuerto, que además es lo más horrible que te puedas imaginar, es como si fuera una bodega, así como para guardar pues mercancía, y eso lo van a presentar como un aeropuerto internacional. No hay vías de comunicación al aeropuerto, queda más o menos a 1 hora de distancia de la Ciudad de México. Si tú tomas, no sé si en Argentina, pues me imagino que hay Uber, el servicio de Sí. conductores privados. Si tú tomas uno, el viaje, solamente el viaje del aeropuerto, si vas del aeropuerto nuevo o del centro de la Ciudad de México al aeropuerto que va a funcionar supuestamente a partir de marzo del próximo año, el puro viaje te cuesta $50, imagínate. Es lo que te cuesta el ticket del avión a donde ibas a ir. Entonces, tú te imaginas lo que significa eso. Y además, resulta que cuando estaban construyendo, se dieron cuenta, curiosamente, que frente al aeropuerto, exactamente enfrente, pues hay un cerro que resulta que los ingenieros geniales no lo vieron. Es un cerro que está ahí, de verdad, o sea, parece broma, pero es en serio. Y entonces, además el aeropuerto pues se inunda, por supuesto, y cuando hay viento, se levantan unas tolvaneras, unas tormentas de polvo que impiden la visibilidad. Bueno, es una cosa que parecería... Una pregunta, porque eso parece sacado de los Locos Adams, ¿no? Ajá, no, bueno, pero los Locos Adams daban risa, esto da coraje, ¿no? Este hombre, ¿tiene algún problema mental? Te digo porque yo cada vez que hablo con un amigo mexicano, me encuentro con personas cultas que hablan un español perfecto. Ustedes tienen hasta una forma musical del español que es muy agradable. Cuando habla este hombre, parece oligofrénico. Cuando le plantean sus errores históricos, tiene una tonada cansina donde dice, yo tengo otros datos, y habla de una manera que parece un hombre como un deficiente mental. ¿Tiene algún problema médico? Sí. No, y esto ya independientemente de la simpatía o animadversión que uno pueda sentir por él, si hay un cuadro clínico detrás de él. Él ha padecido varios infartos, infartos no cerebrales obviamente, sino infartos al corazón, pero en el 2014, si no mal recuerdo, tuvo el último de estos episodios cardíacos, y en esa ocasión él llegó de emergencia a un hospital privado, al mejor hospital de la Ciudad de México, porque obviamente son de estos dictadores comunistas que pues obviamente aplican el racionamiento y todas las medidas de austeridad, pero en los demás, en ellos obviamente eso no aplica. Pues él fue a parar a este hospital y tuvo un infarto cerebral y una falta de oxigenación durante 2 minutos. Yo esto lo sé porque una persona conocida mía, que obviamente no voy a mencionar quién es hermano o hermana, también me voy a reservar el género para no dar pistas, de una de las personas que lo atendió en el quirófano y que dio fe de que había tenido una falta de irrigación cerebral durante 2 minutos y una falta de oxigenación, es decir, un infarto cerebral. ¿Qué se traduce? Yo le dije a esta persona, bueno, eso, ¿qué significa en términos médicos? Me dijo, bueno, significa que cualquier persona que hubiera sufrido este accidente cardiovascular queda incapacitado para volver a trabajar. En automático se le genera una incapacidad médica y ya no puede volver a trabajar porque ya no tendría la capacidad mental para ejercer ninguna labor, ningún oficio. Pues imagínate en esas condiciones, él de por sí que ya venía enfermo, ya venía loco desde antes, pues ahora, aparte, con este problema físico, ahora sí físico, de salud, pues quedó mucho más agravado. Por eso su forma de hablar tan lenta y tan torpe, y por eso no conecta y está fuera de la realidad. Pero además, en su tono de hablar, como tú bien lo mencionas, sí habla de una manera muy vulgar. Considerando el español que se habla en México, él habla de una manera muy vulgar, muy corriente, muy de gente sin educación, porque además tú lo sabes, que él, tardó 14 años en terminar su carrera universitaria, pero además le regalaron el título, porque realmente nunca terminó su carrera, sino se lo tuvieron que regalar como una cuestión política. Él duró Acá nos dice que tiene su nombre masón es Guillermo Tell.
Mirá vos qué curioso, ¿será cierto? Vaya a saber. Acá nos recuerdan que también, aparte del nefasto Tratado Magdaleno Campo, existió otro, el convenio Schenfield-Romero de 1865. Es decir, se nota que México ha tenido uno tras otro una serie de enemigos. Te pregunto algo. Con respecto a la iglesia, uno tiene la imagen de Plutarco Elías Calles, ¿no? Este hombre que un día dijo, los mexicanos pueden ir más a misa porque a mí se me da la gana. El caso de López Obrador y lo que está ocurriendo hoy en México, ¿se prevén ataques así a la cristiandad nuevamente? Bueno, yo creo que sí. Lo que yo desgraciadamente creo que no va a haber es una reacción como la que hubo en 1926, porque desgraciadamente la feligresía católica en México pues ha perdido totalmente su convicción, su fuerza, su amor a la religión. Entonces, aunque venga otro ataque, que yo creo que sí lo va a venir, sí lo va a haber más fuerte, ya no va a haber una reacción de contención, porque además tampoco nuestros jerarcas están a la altura de poder ser las guías, ¿no?, de un pueblo que sea agraviado en su fe, desgraciadamente. De hecho, yo acabo de publicar el día de hoy en mi canal un video de un extracto que hice de una transmisión en vivo que hice en días anteriores, hablando precisamente sobre nuestro arzobispo actual de Guadalajara, que es una calamidad. Entonces, pues, a la gente que tenga curiosidad de saber qué dije, pues los invito a que vean. Simplemente para que tengan una idea, el título del video se llama ¿Nuestro arzobispo salió del closet? Es una pregunta, es una manera de... En la descripción del programa de hoy puse el enlace a tu sitio, Okay, gracias. Perfecto. Que pueden todos, que les interese, pueden ir a ver eso. Entonces, pero para cerrar un poco este tema, yo veo, me parece que López Obrador, del único argentino que no ha hablado ni bien ni mal es de mí, con lo cual hasta me siento celoso. Pero bueno, criticó el libro Madre Patria, criticó la expresión del padre Oliver Rabasi, que no tuvo de racista ni nada, hizo una descripción como si fuera el corso Napoleón, dice el turco Menem, el chino Fujimori, y dijo el indio Juárez, que de hecho lo era. Entonces, pero, y sobre eso déjame un pequeño apunte sobre esto del padre Rabasi. Yo creo que también lo dijo lo hizo con ironía, porque si tú ves su video sí se ríe, lo dice con ironía, pero te voy a decir por qué. No por la cuestión racial, sino hizo el énfasis de que era el indio, porque se supone que ya no había indios, según la leyenda negra, ¿no? Se supone que los españoles acabaron con los indios. Bueno, entonces, de hecho, el padre lo dice. Esto demuestra que los indígenas podían llegar incluso a la más alta magistratura, es decir, llegó a presidente. Entonces, ¿de qué está hablando López Obrador? Por eso el curso sobre los cristeros que está haciendo el padre Olivera Rabasi se lo bonifico sin cargo alguno al presidente de México y a su gabinete, así aprenden algo. ¿Y con Bergoglio cómo se lleva? Bueno, de él yo creo que es el único, a lo mejor de ti tampoco, pero a lo mejor pronto va a hablar mal de ti López Obrador cuando te ubique en el radar, pero de quien no ha hablado mal, y yo creo que no lo va a hacer, es de tu compatriota Jorge Mario Bergoglio, porque son iguales, yo los veo iguales. Yo hice, de hecho, un video hace tiempo, el año pasado, comparando la figura de López Obrador con la de Jorge Mario Bergoglio, y yo realmente los veo como gemelos, uno con sotana, y solideo, y el otro pues vestido de civil, pero son exactamente iguales, tienen los mismos rencores, los mismos complejos, tienen las mismas deficiencias. Es más, a mí me parece vulgar y chocante la forma en la que se expresa Jorge Mario Bergoglio, como a ustedes como argentinos les ha de resultar chocante cómo se expresa López Obrador. Es decir, es una forma también característica de estos dictadores bananeros, ¿no? Porque pues, Bergoglio pues es eso, al final de cuentas, aunque venga de un país tan culto como Argentina, pues parece que no, como que no recibió muy buena educación o se deformó en el camino, porque no representa en lo absoluto la gran intelectualidad que se ha desarrollado en Argentina durante muchísimo tiempo, de la cual nosotros en México pues siempre estamos al pendiente, admirando, aprendiendo, por supuesto, como contigo y tu canal y tu labor extraordinaria. Y pues Bergoglio no representa eso, él representa, pues yo no sé si es un extracto, ¿no?, de la población argentina, quizá, no sé, lo veo muy parecido a lo que era Maradona, digo, ya en paz descanse, bueno, no sé si descanse en paz, pero cuando menos ya
estará en otro plano. Por lo menos se lo deseamos, le deseamos que descanse en paz. Así es, pero así lo veo, ¿no? Así como era pues Diego Armando, ¿no? Con esa vulgaridad, pero bueno, pues Bueno, yo soy podía fan pedir de Vasconcelos. Vasconcelos hablaba muy bien de nosotros, ¿no? Así es, Hablando claro. de Mendoza, que fue creo que el primer virrey, ¿no? Dice, y hay una provincia en Argentina que se llama Mendoza, donde se cosechan muy buenos vinos. Argentina con muy buenos vinos, eso significa que el argentino es un pueblo culto, porque un pueblo inculto no sabe hacer vinos, dice, por eso el pueblo argentino es culto. Así que, es más, eso que dijo Vasconcelos en un programa de televisión lo subí a mi canal, donde subí un par de programas que hacía Vasconcelos en la televisión de México en los años 50, que era excelente, ¿no? Realmente era un gigante del pensamiento, como acá dice un amigo. ¿Cómo crees que termina esta situación? ¿Continuará haciendo lo que quiere? Digamos, lo que se ve es que las repúblicas logran subir al poder a personas que tienen toda la libertad de cometer todo tipo de abusos. Es decir, hay que recordar que los reyes de España no tenían capacidad de cometer este tipo de abusos, ¿cierto? Esto se puede cometer en la república. ¿Cómo ves las próximas elecciones? ¿Un López Obrador triunfante o se tendrá que ir a su casa? Bueno, México ha sido un país que se ha caracterizado por cometer todo tipo de fraudes electorales desde la época de recién que nos independizamos. Se tiene documentado que en México se alteran las elecciones desde 1829 o antes, es decir, el imperio de Iturbide empieza en 1822 y dura hasta 1823 y a partir de ahí se instaura la república, empiezan los procesos supuestamente electorales por ahí del 24 y desde entonces ya se registraba que se hacían trampas. Eso es la constante. López Obrador representa esa continuación de ese sistema podrido político mexicano, pero además, déjame hacer, antes de responder esta pregunta, quiero adelantarme quizá una pregunta que me va a hacer un poco más adelante y que ya la habíamos comentado previo al programa. ¿Por qué tiene tanta popularidad López Obrador? Porque sí es importante mencionarlo. López Obrador sí, desgraciadamente sí representa un sector amplio, no mayoritario, pero sí amplio de la sociedad mexicana, de gente, bueno, pues que no tiene aspiraciones, gente que, bueno, fracasó en la vida, gente que no va a salir de su postración y que además tiene coraje y rencor de la gente que sí tiene estas aspiraciones de salir adelante, que emprende, que trabaja, que estudia, que se supera. Y esta gente que además se distingue por tratar de salir siempre de la ley, de actuar siempre fuera de la ley y del orden, de romper con la pues, concordancia social, sí representa López Obrador a esta sector de la sociedad mexicana que es amplio, desgraciadamente, ¿no? La gente que ve con envidia a los que les va bien, a los que trabajan y trata de perjudicarlos si fuera posible. Pues representa López Obrador eso. Ahora, respondiendo a lo de las elecciones que van a darse el 24, en 2024, acabamos de tener este año, en junio de este año 2021, elecciones intermedias donde se renovó el Congreso y algunas de las gubernaturas, ¿no? Lo que son para ustedes creo que son departamentos o no sé, provincias, perdón, lo que son provincias, sí. Y quedó, pues, ¿qué te diré? Ya no fue esa avalancha como con la que ganó la presidencia en el 2018, que se llevó 30 millones de votos, que yo la verdad lo veo pues como dudoso, pero bueno, vamos a suponer que se los haya llevado. En esta ocasión regresó a su histórico de más o menos 12 a 15 millones, 13 millones, que ese es más o menos el promedio que ha sacado en las elecciones del 2006 y el 2012. 12, 13, 14 millones. Me refiero al movimiento de López Obrador. Y la principal derrota que tuvo fue en la Ciudad de México, donde perdió de manera tremenda el control que había ejercido desde 1997, es decir, 25 años prácticamente, ejerciendo el poder en la capital de la Ciudad de México y era su principal bastión de poder y perdieron ahí. Entonces, eso podría ser un reflejo, y esperemos que así lo sea, de lo que suceda en el 2024 cuando esperemos
que nuevamente vuelva a ser derrotado López Obrador y sus fuerzas, porque el país va a estar, si de por sí ya estamos terribles, vamos a estar en una situación impensable de aquí al 24. López Obrador va a estar en la locura completa. Yo creo que ni siquiera va a estar ya capacitado. Va a ser como el que está ahorita ocupando la Casa Blanca, que es un hombre que lo tienen que, yo creo que despertar con no sé cuántos medicamentos para que pueda leer el teleprompter y ya, porque después ya no puede responder preguntas porque no sabe ni dónde está, ¿no? Está apagado tu micrófono, no te escucho. Que de hecho se queda dormido en la Casa Blanca recibiendo presidentes extranjeros, ¿no es cierto? Es decir, realmente hasta le han hecho un set que simula la Casa Blanca para poder grabarlo más tranquilo, ¿no? A ese hombre, ¿no es cierto? Lo cual despierta todo tipo de sospechas, ¿no? ¿Por qué no lo graban en el Salón Oval, sino que le han hecho un Salón Oval en un set para grabarlo? No sé por qué lo harán, pero se nota que es un hombre que de alguna manera lo tienen que llevar y traer con mucha delicadeza, no está en condiciones físicas de gobernar la primera potencia mundial, ¿no es cierto? Y este hombre también. Este hombre hay que recordar que es original de Cantabria. Es decir, López Obrador en plena campaña, él visitó Cantabria y lo recibieron parientes de él. Había un primo de él que era igual a él, Miguel. Podría haber sido su doble de riesgo. Sorprendía el parecido físico, ¿cierto? Entonces, realmente todo esto de andar discutiendo sobre 500 años atrás es para tapar los problemas de hoy. Así es, totalmente, es un distractor, simplemente, ¿no? Con la idea de que la gente, pues, se enfoque a ese tipo de locuras, ¿no? Queriendo que ya los temas que realmente están golpeando a México, como es la inmensa inseguridad, como nunca la hemos tenido, la violencia, la crisis económica en la que ha metido al país, el problema pues de esta crisis sanitaria, además, porque fíjate, cuando él entra al poder, él empieza a gobernar a partir del 1 de diciembre del 2018. Entonces, de las primeras medidas que tomó a partir de enero del 2019 fue echar a la calle a miles de médicos que trabajaban en el sector de la salud pública, que dependían del gobierno. Los despidió simplemente pues, porque consideraba que eran corruptos, por lo que tú quieras. Y quiso sustituirlos con médicos cubanos. Ya sabes que los médicos cubanos supuestamente se ofrecen para todo y no sirven para nada. Entonces, cuando se dio la situación de esto, ¿no? Que tenemos ahora, ¿no? Del COVID, hubo una falta de médicos que cubrieran la emergencia sanitaria, ¿no? Real o como sea, o ficticia, pero el asunto es que los pacientes estaban ahí realmente enfermos, muchos no tenían nada que ver con el COVID, pero ocupaban atención médica, pero no había médicos que los atendieran. Entonces él quiso recontratar médicos y metieron pasantes, entonces generó un problema de salud pública gigantesco y por eso México yo creo que es el país con más mortandad, por ejemplo, de diabetes creo que somos el número 1 a nivel mundial, pero además, y otras muchas enfermedades, no es esto lo del COVID lo que detonó, pero ha agravado más la situación de un estado ya de salud precaria de nuestro país. Además, México era el único país previo al COVID que ya venía cayendo económicamente, ya traíamos números negativos en el 2019 y bueno, pues claro, el 2020 pegó con todo porque ya veníamos cayendo. Entonces, López Obrador sí es responsable de la situación en la que estamos. Yo no creo que vaya a llegar con las condiciones para poder volver a ganar la presidencia a través de su pantalla, que es la que actualmente gobierna la Ciudad de México, que es una judía de apellido Sheinbaum, con quien al parecer él tuvo un hijo, y después supuestamente se lo adjudicaron a su hijo de López Obrador, o sea que el hijo realmente es lo presentan como nieto, pero parece que es su hijo. Bueno, pero independientemente de no lo podemos saber, ¿no es cierto? Pero algo que me llamó la atención con respecto a esta situación sanitaria, que él dijo, los españoles nos trajeron la viruela y no fueron capaces en 300 años de fabricar una vacuna. Primero que en 1600 no existía el concepto de vacuna, ni en 1700 tampoco, y llega el caso, si los aztecas sean tan inteligentes, ¿por qué no lo hicieron ellos? Pero además, o ¿por qué no lo hicieron los holandeses o cualquier otro país? Ahora, cuando los ingleses, el doctor Jenner, descubre la vacuna contra la viruela,
inmediatamente el doctor Balmis de España toma contacto con esa vacuna, se la presenta a Carlos IV y Carlos IV ordena lo que se conoce como la expedición Balmis, donde se hizo famosa Isabel de Zendal, una mujer que llevaba 22 niños, que era la forma de transportar la vacuna de España a América, había que pasarle la pústula a un niño a otro uno por día. Es decir, cuando existió la posibilidad, que era bastante difícil el método, España lo hizo. Es decir, cuando existió la vacuna, España se lanzó a vacunar a todo el imperio. Y en cambio él hizo una comparación de lo más absurda. Dice, no fueron capaces de crear la vacuna y ahora en un año se hizo una vacuna. Vacuna altamente sospechosa la de hoy, ¿no es cierto? Vamos a aclarar, ¿no es cierto? Sí. Altamente sospechosa, este tipo pero de comentarios... el absurdo que planteó fue eso, cuando en realidad la viruela llega de Asia, y fue cuando España le enseñó a los aborígenes a comercializar con Asia, y bueno, lamentablemente cuando vos te conectás con el resto del mundo, alguna cosa pasa, ¿no es cierto? Pero el planteo fue tan absurdo, ¿por qué no inventaron Internet en el 1700 y los cohetes espaciales y los aviones a reacción? Se daba la impresión de que uno estaba escuchando a un estúpido, ¿no es cierto? Realmente daba es que lo es un estúpido, así es, lo es totalmente. Yo no sé si este tipo de declaraciones sean intencionales, es decir, que él sabe que está diciendo una estupidez y lo dice con esta intención, lo que ya mencioné de que la gente se centre en enredarse en este tipo de discusiones, o simplemente es un reflejo de su inconexión con la realidad, o sea, de que esté ya tan afectado mentalmente que ya ni siquiera es capaz de coordinar lo que está diciendo y puede decir cualquier cantidad de estupideces. No sé si tú te acuerdas, creo que en el 2019 o el año pasado, no recuerdo, él dijo que México existía desde hacía, en serio, esta fue la cifra que dio, o sea, obviamente se equivocó quizá, pero dijo que México existía hace 10,000 millones de años. La Tierra tiene 4,500 millones de años, suponiendo que sea cierto, como dicen los expertos, y el sistema solar no llega ni a 10,000 millones de años. Entonces este imbécil dice que México tiene 10,000 millones de años, ¿no? Bueno, ese es el tipo de cosas que uno dice, bueno, ¿es consciente de lo que dice o simplemente, o sea, lo dice con esa intención de desviar la atención pública o simplemente pues abre la boca y fluye como un cuadro de Dalí que puede salir cualquier cantidad de disparates, ¿no? Yo no sé, sinceramente, ¿no? Miguel, yo te agradezco muchísimo porque nos has dado un informe muy completo de López Obrador. En algún momento me gustaría enviarle a López Obrador algún video mío. Hay uno que se llama Las venas abiertas de la impunidad, que me entrevistó Lucas Carena, y otro sobre los mitos de la independencia, ¿no? A ver qué opina, porque me siento mal que no me haya tomado en cuenta. No, lo digo como broma, obviamente, pero sería bueno que se pongan a reflexionar, porque un país tan hermoso como México, no puede ser que ha producido tantos cerebros tan importantes en materia de historia, la cantidad de pensadores que ha tenido México. Han sido algunos cerebros maravillosos que a mí me han influido muchísimo. Han sido una gran influencia muy positiva y los amigos que tengo de México, es un gusto conversar con ellos porque son inteligentes, son amables, me tratan como un hermano y además tienen una hermosa manera de expresar el idioma español. Realmente esa sangre mestiza de indio con español ha generado una cultura magnífica y que yo los veo como muy cercanos a España en su manera de ser. Yo creo que el antihispanismo de México es tan artificial, tan absurdo, que no se puede plantear. Por ahí Zunzunegui salió diciendo, bueno, hablan de México y de España que en el año 1520 como Estado no existían, ¿no es cierto? Entonces andar pidiendo disculpas y sin saber que México no era México, sino que eran un montón de tribus sojuzgadas por una tribu más poderosa que eran los aztecas, que no tenían más de 200 años en esa región. Así que no estamos hablando de millones de nada. Y segundo, el cántabro López Obrador tendría que recordar que él es nieto de españoles, ¿no es cierto? Entonces, él está ahí nomás. Antes de terminar, me gustaría, ahorita que tocaste ese tema, me gustaría, si me lo permites, si me regalas unos minutos más, responder de dónde viene este antihispanismo artificial, porque tú dijiste la palabra exacta, antihispanismo artificial, y hay una razón y una explicación que es muy importante que la gente que nos está haciendo favor de vernos lo sepa.
En el gobierno de Lázaro Cárdenas, que gobernó México de 1934 a 1940, que también fue un gran traidor a México, aunque se le adjudica que él supuestamente nacionalizó la industria petrolera, pero fue un proyecto de Estados Unidos para evitar que Alemania hiciera uso del petróleo mexicano en el momento en el que se estaban, bueno, pues preparando para una guerra, en fin, ya sabemos esa parte. Entonces, Lázaro Cárdenas abre por primera vez México al comunismo y lo adopta como modelo de gobierno, sobre todo educativo. En 1934, pues ya estaban sonando los tambores de la guerra civil en España también. Empezaba este conflicto que estalla en 36. Entonces, Lázaro Cárdenas empieza desde el inicio, le abre la puerta de México a todos los refugiados republicanos españoles que odiaban España, obviamente, y renegaban de su historia y de sus raíces. Y que gritaban viva Rusia, muera España. ¿Cómo? Gritaban viva Rusia, muera España en plena guerra civil. Bueno, esta gente traidora a España es la que vino a México recibida y arropada por el gobierno de Lázaro Cárdenas y les entregó el sistema educativo mexicano. Y ellos son los que diseñaron los planes y proyectos educativos que estuvieron vigentes durante muchos años. Y ahí es donde se inocula por primera vez en la historia de México el odio antihispanista y es donde se borra de la historia de México los 300 años de la época virreinal novohispana. Es muy importante entender esto porque para México es total y absolutamente ajeno a nuestro pensamiento y a nuestro sentir el ser antihispanos. Esto no viene de nosotros, nos lo impusieron los mismos españoles renegados que salieron derrotados por Franco en la guerra civil y que aquí encontraron un refugio para verter todo ese odio que habían querido imponer en España y que no lo pudieron lograr, pues vinieron a México a imponerlo y desde aquí empezó a fluir. Ese es el origen y por eso era tan importante mencionar este punto. Sí, acá está muy bien lo que recuerda un amigo, que además fueron con oro español que se robaron. Eso también, hoy el gobierno de España podría decirle a López Obrador, sería bueno que nos devuelvas algo de lo que se llevaron de acá los republicanos, ¿cierto? Pero obviamente nadie va a perder el tiempo con López Obrador, que tendría que decirle, llegar al caso, reclamarle a tus antepasados mexicanos, ¿no es cierto? Porque en realidad los españoles de hoy son descendientes de los españoles que se quedaron en la península, no de los que fueron a México, pero él sí es un recién llegado de España a México. Si acá nos recuerdan que se robaron el oro de España. Bueno, el público realmente te felicita y para mí fue un placer, Miguel, estar contigo en este programa y espero que, bueno, sirva de reflexión y que entendamos, los pueblos de Hispanoamérica, que llevamos 200 años haciendo las cosas mal, 200 años donde hemos sido irrelevantes, pero 200 años multiplicado por los 20 estados en que nos fabricamos. En el año 1800 yo podía salir de Carmen de Patagones o de la Araucanía chilena y llegar hasta California, pasar por Monterrey y en ningún lado me iban a ver como extranjero, sino como mucho como un forastero. Por ahí hay un capítulo del Zorro donde Diego de la Vega compra botas hechas aquí en Sudamérica, ¿no? Entonces, creo que en realidad tenemos que tener en cuenta que éramos un solo país con una sola moneda, el real de 8, que lo acuñaban tanto los altoperuanos como los mexicanos. Y los mexicanos con la independencia perdieron el 60% del territorio que hoy forma parte de Estados Unidos, pero yo creo que es mucho más, porque perdieron su influencia en el Caribe, ¿no es cierto?, en las Antillas, en Centroamérica, y perdieron Filipinas. Y si hoy contás que las naciones suman su soberanía hasta las 350 millas náuticas, y yo creo que México perdió el 80%. Y eso se lo debe a los revolucionarios, no se lo debe a España. La grandeza anterior, donde llegaron a ser uno de los países más grandes del mundo, sumando todo el sur de Estados Unidos, yo creo que en su momento, más allá de Rusia, el virreinato de Nueva España llegó a ser el país más grande del mundo. Querían que el rey fuese a gobernar desde la Ciudad de México, porque Madrid era una ciudad muy, muy pobre. Entonces, perdieron su predominio financiero en el mundo. Entonces, muchachos, a la hora de buscar culpables, búsquenlo en los gobernantes de los últimos 200 años y una vez que entiendan dónde está la mentira, yo creo que México se puede disparar como la primera potencia de habla hispana, porque para sumar la cantidad de
de mexicanos que hablan español, hay que sumar toda la población de España, de Colombia y de Argentina. Entonces, lo que tendrían que hacer los gobernantes mexicanos es decir, tengo 120 millones de cerebros, vamos a impulsarlos para que sean cada vez más inteligentes y sea el país de punta que ayude, que lidere y ayude a levantarse a toda Hispanoamérica en busca de una unidad que necesitamos para sobrevivir en este siglo XXI. Miguel Salinas Chávez, te mando un muy fuerte abrazo. Muchas gracias, Patricio, y aprovecho además para felicitarte por el premio que ganaste en España, muy bien ganado por tu labor, yo lo reconozco, eres un referente para toda Hispanoamérica y para también los hispanohablantes en Europa, y adelante con esa labor que has hecho tan encomiable, yo te admiro, te agradezco además el espacio y el tiempo que me has permitido dirigirme a la gente de tu canal, y bueno, pues siempre estaré a tu disposición para cuando tengas a bien invitarme, será para mí siempre un honor. Gracias a vos, Miguel, y a todos los mexicanos les mando un muy fuerte abrazo. También a la Orden de San Patricio, muchísimas gracias. Y recuerden que hoy el español, como dice Gustavo Bueno, es una lengua americana que también se habla en Europa. Así que a reconstruir México desde sus raíces para de esa manera volver a salir adelante. Un fuerte abrazo para vos, Miguel, y a todos les recuerdo que el boletín de Miguel Salinas Chávez está en la descripción del canal aquí debajo, y a todos también los invitamos a colaborar con el canal, a suscribirse a nuestro canal, compartirlo con sus amigos, y ahora nos despedimos con el anuncio publicitario.